materiales, bien sean, yo que sé, series de televisión, series de Netflix, películas de Hollywood, tal, al final se refleja una idea pues negativa siempre, constantemente de la hispanidad, de lo hispano, y hay que luchar contra eso, pues con las armas que tenemos. Y si podemos hacer algo en YouTube y tratar de convencer a conciudadanos de que deben estar orgullosos de su historia y de sus antepasados, como Fray Junípero, pues hay que hacerlo. Claro, claro. Yo simplemente también mencionaría en breve y quizás pudiéramos expandir en el tema de que la gran diferencia, digo yo, es pues en Enrique el octavo, ¿no? Que le da la espalda a Dios y su Santa Iglesia. Entonces, pues se ve la diferencia de un imperio que viene a construir, a echar para adelante, a salvar armas. Almas con L, no con R, y otro que viene a explotar y a abusar. Pero me gustaría aquí darle la bienvenida al cabecilla de nuestro movimiento, al general. Mira, hasta se me traba la lengua de de la emoción que llegó el jefe aquí. El señor están? OG del rancho, bienvenido. Gracias muchachos. ¿Cómo están? Hola. Bien, Hola, ¿qué bien, tal? gracias a Dios. Mucho gusto, Pablo, mucho gusto. ¿Y cómo estás, Encantado. Inquisidor? Tenemos rato no hablar, hermano. Sí, hermano, sí. Por lo menos aquí en vivo, en público. Sí, ¿y estamos grabando o...? Grabando. Oh, ok. Estamos grabando, pero estamos en vivo en una cuenta que acabo de crear de Twitch. Pero se ve que tenemos a alguien mirando el en vivo. Ok. Bueno, yo estoy grabando con mi maquinita que tengo acá. Te puedo pasar la grabación también si lo quieres subir en YouTube más luego. Ah, magnífico, magnífico. Sí, la puedes distribuir y el que quiera subirla la sube y podemos eliminar el trabalengua ahí de... No te preocupes. Entonces, Pero, sí. ¿De qué hablábamos exactamente? Disculpe por llegar un poco tarde, estaba con asuntos Sí, de familia. quizás Pablo te pudiera decir. Bueno, un poquito sobre historia. Estábamos hablando de pues, la cultura hispana. A mí me resulta muy curioso saber cómo se vive el sentimiento de pertenencia a la hispanidad dentro de Estados Unidos y, pues luego nos hemos derivado un poco a hablar de la historia, de algún caso concreto que, pues como el caso este que hablamos de Fray Juní, pero que aunque estemos hablando de historia, pues tiene muchísima relación con la realidad. Pues hablábamos de que seguramente recordamos las imágenes de hace un año y medio, cuando derribaban estatuas de personajes insignes de la hispanidad como Fray Junípero o incluso Cervantes, el escritor, o Isabel la Católica, y dices, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y entonces, para entenderlo, pues hay que conocer en parte la historia y también conocer la política actual, ¿no? Y ser realista sobre lo que es un enfrentamiento cultural, ¿no? Y el mundo anglosajón trata de tener sometido al mundo hispano por lo que representa, y en parte eso se consigue, creo yo, pues a través de las ideas, ¿no? Del mundo ideológico. Absolutamente. Si consiguen hacernos creer que los hispanos pues no merecemos la pena, que somos una cultura horrorosa, que lo hemos hecho todo mal, pues es mucho más fácil que tengan la hispanidad bajo su dominio, ¿no? Claro, y es más fácil extraer recursos, es más fácil dominar a una población que es 4 veces más grande, que está joven, que es fértil, que aún reproduce. Y eso es lo que es lo que están buscando hacer, es lo que han estado buscando hacer los últimos 2 siglos. Pero obviamente ahora vivimos en un mundo más interconectado, un mundo que se presta más a la manipulación psicológica, a operaciones psicológicas, y es lo que estamos viendo. Pero a la misma vez estás viendo, y es bueno que en España y en Latinoamérica ya existía este movimiento, o sea, ya ha existido este tipo de pensamiento, por decir, que corona la hispanidad por muchas décadas. O sea, puedes llegar hasta antes de Rubén Darío
y estas ideas ya se estaban concretando. Uh-huh. Pero lo que está pasando en Estados Unidos, especialmente el año pasado, es que la presión de los gringos, sean negros o sean blancos, la presión de ellos en tratar de absorbernos. O sea, los negros quieren que seamos negros y los blancos quieren que seamos blancos. Entonces, entramos en esta dialéctica de Estados Unidos que... Sí. Muy interesante. Sí, en mi opinión es muy masónica. O sea, si vas a un templo masónico, el piso es negro y blanco, ¿verdad? Siempre tienen que formar estas dialécticas falsas. Pero bueno, Sí. Entonces el hispano se encuentra como la tercera posición, ¿verdad? Porque no somos negros y no somos blancos en el sentido de anglosajón, ¿verdad? Somos hispanos, tenemos una identidad étnica, macroétnica, si le quieres poner así. Entonces acá en Estados Unidos es donde, como es la frontera, es donde nos chocamos con el otro, es donde se está saliendo, donde se está realizando, donde se vive inconscientemente en la hispanidad. Porque solo en Estados Unidos es el lugar donde un puertorriqueño y una nicaragüense se van a topar, o un mexicano y una colombiana se van a topar. Y lo que estás viendo en las regiones donde dominamos nosotros demográficamente es que no estamos mezclando. O sea... Uh-huh. Claro. Sí, porque es una cultura, es una identidad única al final, sí. Sí, y es primordial. O sea, acá el fenómeno que ves es que nuestras identidades nacionales toman como una posición secundaria y entra lo que es la hispanidad. Porque es lo que nos une, lo que nos conecta, es lo que permite a un peruano poder conectarse hasta a un brasileño, ¿me entiendes? Hasta salta lenguaje. Porque, sí. Porque si vas súper interesante lo que comentas, súper interesante, sí. Sí, si vas a la Florida vas a ver un montón de boricuas brasileños, nicaragüenses brasileños. O sea, ves cómo, de nuevo, las identidades nacionales toman una posición secundaria y resalta esta identidad primordial que se basa en la hispanidad. Entonces yo trato de definir la etnia con 3 raíces. La primera que pongo es el concepto de Cristo Rey, es decir, el logos en carne. Cualquier persona en Hispanoamérica, independiente de su ADN, tiene un concepto de logos en carne. O sea, si vas a un pueblo súper humilde en las montañas de México, el campesino entiende que hay un logos en el mundo, que hay un método, hay una razón. Y tiene este entendimiento como de humildad ante Dios. O sea, no te va a poder explicar esto en conceptos, en términos teológicos, porque él no necesariamente tiene esa educación, pero él vive esta realidad. ¿Me explico? Y todos vivimos esta realidad. Seas ateo, seas evangélico. Cristiana de la cultura hispana que está extendidísima y es... Claro, el concepto de Cristo Rey está inculcado. O sea, no se puede separar de nuestra mentalidad. Entonces, la segunda raíz que pongo es el lenguaje español, es la herencia española, la hispanidad en esencia. Y yo lo caracterizo como la raíz paterna. Es decir, que si nuestra civilización o nuestro pueblo sería un niño, el padre de ese niño es obviamente un español, ¿verdad? Un peninsular. De ahí vino. Por eso tenemos el apellido de él y tenemos el lenguaje de él, ¿verdad? Y es muy importante y es muy importante distinguirlo como la raíz paternal. Es obvio que también habían indios que se casaban con españolas y las mezclas ocurrían de todas vías. Pero, sí. pero al nivel cultural, al nivel de nuestra civilización, por decir, la raíz paternal es la española. Y tercero, la raíz maternal, que sería el concepto de mestizaje. Y el mestizaje ocurrió de diferentes maneras en diferentes regiones. O sea, el mestizaje del centro de México es diferente al mestizaje de Perú, es diferente al mestizaje de Cuba, de la República Dominicana, de Puerto Rico, es diferente al mestizaje de Argentina y Uruguay.
O sea, no siempre necesariamente fue con una india o una negra, ¿verdad? El mestizaje, por decir, del Cono Sur es más entre una mujer europea, por decir. Pero la experiencia del mestizaje es igual. O es universal, aunque es única dependiendo de dónde eres. Entonces, para mí, este esquema nos permite ser iguales y ser diferentes, sin tensión dialéctica. Porque nos unimos en los que nos une, que es que, por decir, tenemos el mismo papá, ¿verdad? Todos somos hijos de papá, todos quizás tenemos diferentes madres, pero al fin del día todos tenemos el mismo padre, que es nuestra herencia hispana. Entonces, este es el esquema que yo trato de usar para definir. Cuando la gente dice ¿qué es un hispano? Obviamente, este es como un concepto más hispanoamericano para distinguir un poco más, pero el punto es que así lo defino. Y creo que permite distinguir y entender quiénes somos y quiénes no somos, y quiénes no son nosotros. No, me parece una explicación muy clara y más engloba maravillosamente la idea de diversidad dentro de la unidad, ¿no? Estás comentando, claro, pues eso, el lado femenino, mestizaje, y por supuesto que hay enorme diversidad dentro de la hispanidad, y creo que es hermosísimo que siga así, que sea así, pero lo que me parece que lo que va a ser útil para la hispanidad en el futuro es que pongamos el acento sobre la unidad, sobre lo importante que es estar unidos, porque la guerra cultural es feroz, eso que me estabas comentando antes claro, quienes marcan la dialéctica tienen muchas oportunidades de ganar en el enfrentamiento, y si que consiguen que parezca que el tema es racial, las grandes diferencias entre pues, la población estadounidense son raciales, entonces casi están un poco como negando la hispanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, claro. Es súper importante que los hispanos nos sintamos miembros de una unidad, ¿no? Depende tanto de eso, ¿no? Al principio hablabas de la extracción de recursos. Es que la realidad de hoy día, la pobreza de millones de personas, al final depende de que nos interpretemos como una unidad, y si la mayoría de la gente se interpreta como una unidad, la política vendrá detrás, ¿no? Y no es lo mismo la política de 20 naciones pequeñitas divididas que la política de una unidad, ¿no? Claro. Cierto. Rancho, yo creo que también la audiencia le gustaría escuchar la teoría tuya sobre el mestizaje y la segunda persona de la Santa Trinidad. ¿La pudiera explicar? Sí, claro. Sí, entonces, y una de las razones por qué yo explico por qué el anglo se desvió, por decir, y entró a este mundo dialéctico, que todo está lleno de tensiones dialécticas. O sea, o es esto o es el otro. No hay manera de armonizar los dos polos que siempre presenta una dialéctica, disculpa. Es que ellos se separaron de la iglesia. Y en separarse de la iglesia, cambiaron el entendimiento de Cristo. Porque en la iglesia entendemos que Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Es la hipousia de Cristo. Es un misterio, ¿verdad? No es algo que necesariamente entendemos, pero lo aceptamos. Y en eso, en Cristo ser completamente Dios y completamente hombre, sana cualquier tensión dialéctica. Y es necesario que Cristo sea completamente hombre y completamente Dios, porque solo así Él puede crear un puente entre Dios el Padre y nosotros, su creación, ¿verdad? Entonces, los padres de la iglesia entendían esto y por siglos al nacimiento de la iglesia llegaron a como que luchaban con este concepto. O sea, tuvieron que luchar con él, tuvieron que pelear entre ellos mismos para poder llegar a este entendimiento. Y es fundamental este entendimiento. Pero cuando la Reformación protestante lo que hizo fue que en cierta manera volvió a introducir conceptos, por decir, nestorianos.
¿verdad? O sea, la iglesia ya se había separado de los que no querían aceptar esta realidad, pero la Reformación protestante volvió a introducirla. Entonces, si le preguntas a un protestante, si le preguntas a un protestante si la Virgen María es la Madre de Dios, como que tiemblan, porque no quieren darle ese título a ella, ¿verdad? Seguro te van a decir que no. Pero si le preguntas, ¿es Cristo Dios? Probablemente te van a decir que sí. Entonces, si Cristo es Dios, ¿cómo ella no es la Madre de Dios? Y ahí no tienen respuesta para ti. Entonces, el punto es que al divorciarse de la iglesia, a divorciarse de la tradición, a divorciarse del entendimiento universal, ellos volvieron a introducir una teología nestoriana que lo único que hace es crear dialéctica después de dialéctica después de dialéctica. Y si ves la historia anglosajona, es en esencia eso. Sea en sistemas económicos, sea entre mujer y hombre, o sea, el feminismo, el liberalismo, el comunismo, el capitalismo, todos estos ismos que causan problemas en nuestro mundo de hoy, 9 de 10 de ellos salen de esa isla. Y para mí hay una razón muy profunda. Y de nuevo, estos son conceptos teológicos que uno puede decir, ¿por esto qué tiene que ver? Pero la teología es la fundación de la cosmovisión de los pueblos. Y entonces lo que trato de explicar entre Cristo, una manera como nosotros, por decir los mestizos, podemos sanar esa tensión étnica que tenemos, que somos indios y somos españoles, somos negros y somos españoles, como sea, es en Cristo. Porque de nuevo, Cristo nos demuestra cómo alguien puede ser completamente Dios y completamente hombre. Y yo soy completamente indio, completamente negro y completamente español. Y no hay ninguna tensión dialéctica en esa conciencia mía. Porque en ciertas maneras, Cristo es como un mestizo espiritual, ¿verdad? O sea, de nuevo, por eso ponemos al concepto de Cristo Rey como la primera raíz. Porque en Él vemos cómo no tiene que ver esta tensión. Esta tensión no es necesaria. Las dos pueden existir. Pero como igual en la Trinidad hay un orden, o sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igual en nuestra Trinidad étnica también hay un orden, porque la raíz paternal va primero de la raíz maternal. O sea, antes de llegar al vientre de tu mamá, ya existías en tu papá. ¿Ya? Entonces, en este microcosmo que estamos explicando, también se entiende el macrocosmo. O sea, porque si entendemos este concepto de las tres raíces, a la misma vez estamos estableciendo el orden de la familia. Y creo que ahí es donde está la salvación en esta guerra cultural. Porque no importa lo que los gringos están vendiendo en la televisión o en la academia. Si las familias están bien formadas, si el padre toma el rol natural que le pertenece de proteger, provenir y como pastorear espiritualmente a su familia, entonces no importa lo que el diablo está tirando, porque ese hogar, esa familia está bien protegida. Entonces, para mí, sí, todo esto es importante notarlo, toda esta propaganda, todas estas acciones cubiertas o psicológicas, todo esto es muy importante identificarlo y decirlo en voz alta, declararlo. Pero al fin del día, la única manera que vamos a poder en realidad combatir esto empieza con nosotros como hombres y empieza con nuestras familias. Tenemos que formar familias del estilo que formaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que nos hemos descarrilado de eso. Y con tal que estamos descarrilados de esa vía, vamos a sufrir, vamos a seguir perdiendo esta guerra. Porque
para nosotros quizás es muy tarde, pero para nuestros hijos no lo es. Si a mi hijo yo lo crío y le doy este entendimiento y lo conecto a sus raíces, a su herencia doble, por decir, le debería dar más orgullo, le debería dar más sentido de legado. O sea, él tiene, lo debería causar que él camine con una pulgada más alta, con el pecho más arriba, porque él tiene un legado ancianísimo cual cargar, ¿verdad? Él tiene líneas ancestrales, él tiene una herencia, una historia civilizacional que causa... Tiene algo de que estar orgulloso más que nada. Exactamente. Y no solo un cuento que nos hace ver a los hispanos como bastardos productos de violación. Claro. Y eso es lo que nos venden, ¿verdad? Nosotros tenemos aunque no seamos conscientes, tenemos como este sentimiento que venimos de violadores y de víctimas de violación. Y nuestros enemigos capitalizan de ese ¿cómo puedo decir? Like chip on your shoulder or gripe, Inquisidor. Como complejo, quizás. Exactamente. Ellos capitalizan de ese complejo. Es que han creado una narrativa. Claro. y deberían estar avergonzados ellos por haber asesinado a toda la población indígena y porque ahora en Estados Unidos solo haya un 1% de personas con genes indígenas, cuando en Hispanoamérica pues es el 60, 70, 80, 90 según el país. Claro. Pero bueno, la verdad que me pareció muy interesante lo que comentabas sobre el poder de la familia y yo creo que la cultura hispana se vuelca mucho en la familia, más que la anglosajona, pero el ámbito social, que suele ser una debilidad, porque el español, ya mirándome a la España de hoy día y probablemente el hispano igual, pues dejamos un poco de lado las responsabilidades sociales por centrarnos más en las responsabilidades familiares, ¿no? Sí. Y de ahí hay algunas de nuestros defectos, pues relacionados, pues en España se llama el enchufismo. Algunas de las peores características de la sociedad hispana están relacionadas con eso, ¿no? Con dar una gran importancia a la familia y, oye, la sociedad que se ocupe ella de sí misma. Entiendo. Al final, el control de los medios, de las narrativas, de la generación de contenidos, es que influye muchísimo sobre la sociedad. Yo, si, por ejemplo, las élites que nos dominan en Occidente no controlan los medios de comunicación, yo creo que aspectos como la ideología de género, que se está imponiendo, al menos en España se está imponiendo de forma muy clara, ¿no? En contra de lo que ha sido pues la visión de generaciones y generaciones sobre estos temas, ¿no? Pues se acaba imponiendo, ¿no? Porque controlan al final con las series de televisión, los sitcoms o los realities, pues consigues normalizar cosas que antes parecerían rarísimas. Consiguen convencer. La batalla cultural es difícil y es cierto que la familia es un pilar importante, pero me gustaría que la hispanidad tuviera también pues poder en ese ámbito, ¿no? Bueno, sí, seguro que sería más fácil sentirnos orgullosos de la hispanidad si en películas, si en series, pues viéramos eso reflejado, ¿no? Claro. Sí, como padres tenemos que proteger a nuestros hijos de toda esa porquería que hay. Taparle los oídos, taparle los ojos y contarle la verdad. Sí, es responsabilidad nuestra y tenemos que sentirnos empoderados como hombres a tener esa autoridad. Pero de nuevo, esa autoridad viene de nuestra moralidad. O sea, la mujer te va a dar esa autoridad si en realidad la meritas. Pero si simplemente porque naciste con un pene, no te va a dar, especialmente hoy en día, no te va a dar esa autoridad. O
sea, no es suficiente. Si tú naciste con un pene, qué bien, pero si eres inmoral, o sea, te entregas a las pasiones, eres un hombre que no tiene autonomía como un humano, a las pasiones por decir, entonces no te va a respetar. Y sin respeto no hay autoridad. No hay ningún motivo por cual esa mujer se va a someter a ti. Y eso es lo que está pasando. O sea, las mujeres se han creado, me imagino en España es igual o peor, que son absolutas. O sea, y vimos, o sea, no solo hablemos de Estados Unidos, donde están derrumbando estatuas, porque hace unos meses en Chile, en Colombia, en México, estaban destruyendo catedrales. Las mujeres. Y los hombres incapaz de decir o establecer orden. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos son la causa de esa frustración, enojo de las mujeres. ¿Por qué? Porque se llegan hasta sentir culpables de toda la corrupción que hay en el país, de todo el tráfico de humanos, todo lo que la mujer le llaman... por ser malos padres, por aprovecharse. O sea, yo también soy culpable de esto. Cuando yo era joven, yo me aprovechaba a las muchachitas porque ahí es lo que me gustaba, ¿verdad? Y no tenía yo el entendimiento, yo no tenía la enseñanza para ver, ok, simplemente porque hay flores no significa que me las tengo que comer todas. Pero esa culpabilidad que sentimos adentro es lo que previene a los hombres de estos países poder decir, hey, calma, ya no vamos a hacer esto. Si hice un mal en el pasado, discúlpame. O sea, el arrepentirse, el confesarse. O sea, estos son instituciones de nuestra etnia cual nos hemos desconectado, pero es necesario. Porque si lo contrastas con el anglo, con el negro gringo, con el judío igual, son pueblos que no tienen esa institución de confesión. No tienen la habilidad de decir, la cagué. Discúlpame. Ayúdame a arrepentirme, a desviarme de este camino en que iba. Ellos no tienen esa tradición. Ellos no tienen esa institución. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no puede admitir que la cagó? Proyecta. Todo el mal que él hace es el mundo que lo está haciendo. Porque no puede escapar del peso de sus pecados. Entonces, lamentablemente es lo que vemos. Pero para regresar al punto que estabas diciendo de, sí, o sea, crear contenido de medios de comunicación, crear canales o música, o sea, sí, libros, obviamente. Pero el primer paso a llegar a eso es no solo la familia, el primer paso, de nuevo, tocando en el tema que estamos tocando, es nosotros como hombres. Tenemos que discúlpame por tener que usar inglés a veces. ¿Cómo puedo decir rise to the occasion? Sí, estar a la altura de la expectativa, ¿no? Sí, claro. La oportunidad está acá enfrente de nosotros. Especialmente en este momento, especialmente en este continente, demográficamente, si ves. O sea, nosotros somos, por cada gringo, que el averaje de edad es 50 y pico años en este país, casi 60, hay 4 de nosotros. Y nuestra edad promedia es 20 y pico años. O sea, nosotros estamos en una edad para formar esta generación, la generación milenial y los zoomers, está en la posición de tomar esto, de agarrarlo y tomarlo. Demográficamente, esa es la oportunidad que tenemos. Pero para poder aprovecharnos de eso, primero tenemos que saber qué es ser hombre, cuáles son las expectativas, qué es lo que hacía tu abuelo, tu bisabuelo. Tenemos que regresar a ese estándar. Y quizás mejor, porque no podemos regresar al pasado. Quizás hay una versión mejor de tu bisabuelo. Es ahí donde tenemos que llegar, porque de ahí llegan las familias. Y si nosotros 4 tenemos familias, ya tenemos comunidad. Si tú eres carpintero, no sé, quizás Monke es un contador y yo soy otra cosa, ya podemos crear comunidad. Ya no somos nosotros 4, ahora quizás somos 16, ¿verdad?
Entonces, el resultado de eso es que esas compañías que pueden crear este contenido, ese conocimiento, gente que es directores o productores de video, o gente que están en marketing, gente que son actores, comienzan a juntarse a la comunidad o el colectivo, por decir. Y de allí la fruta natural de eso es que vas a ver esos videos, vas a ver esas películas, vas a ver esas series. Pero no vamos a llegar a eso si nos sobrepasamos de todas las otras etapas que tenemos que llegar primero. Yo sé que esto hace sentir como, wow, esto va a ser multigeneracional, pero la realidad es que tenemos que pensar así. Tenemos que pensar a 3, 4 generaciones y tenemos que vernos nosotros como los que pueden empezar ese trend. ¿Me explico? Sí, claro. Claro, y creo que en gran parte lo estamos haciendo aquí en nuestra minúscula versión, pero tenemos nuestros canales, estamos hablando con la audiencia ahora. Sí. Y pues nada, yo estoy súper de acuerdo, como ya tú sabes, de todo lo que estás explicando. Y por eso fue también que yo comencé el canal mío, porque vamos a ser realistas. Primero, hay que permitir que la Santa Trinidad entre a nuestras almas otra vez. Porque si estás desconectado de Dios, si eres enemigo de Dios, no te va a dar la gracia para poder hacer algo, ¿no? Sí. Y me parece que cada cual aporta lo que puede, pero todos unidos, juntos, de nuestras maneras, podemos echar esta misión en adelante. Yo pienso que lo que sucede en Latinoamérica es con las feministas radicales. Es lo mismo que sucede en Estados Unidos con los gringos negros y blancos, donde los gringos negros se enfocan en cualquier cosa que un gringo blanco haga, y de ahí se agarran para hacerlos querer sentirse culpables, para recordarles cosas del pasado, para que ellos se sientan culpables y no se sientan tan culpables que no se puedan ni defender ellos mismos, y de una manera los están castrando. Igual las feministas aquí, radicales en Latinoamérica, no se enfocan en lo bueno que los hombres latinos, hispanos, han hecho por Hispanoamérica. Ellas no se enfocan en los padres buenos que cuidan a sus hijas, que les dan, que proveen, que se sacrifican por sus hijas, que protegen a sus... Y nada más quieren agarrarse de las cosas feas que pasan en Latinoamérica para echarle la culpa a los hombres hispanoamericanos, para que no nos podamos defender, para que nos sientamos tan culpables que nosotros mismos nos castremos y no digamos nada cuando ellas van y atacan a las catedrales, las iglesias. Sí, exactamente. Y de nuevo, tenemos que entender que el rechazo del concepto del padre, del patriarcado, es el rechazo de la hispanidad y es el rechazo de Dios. O sea, nuestro Padre en el cielo. Todo esto está muy conectado. Por eso en las protestas son antipatriarcado, antihispanidad, anticatolicismo. Sí, es el denominador común, sí. Estas cosas no se pueden separar porque vienen juntas. Y bueno, puedo empatizar con mujeres que quizás han sido abusadas de niñas y tienen este rencor, pero al fin del día uno tiene que perdonar y uno tiene que continuar su vida. No puede dejar lo feo que nos pasa, que a todos nos pasa algo, deshabilitarnos. No podemos entregarle el alma al diablo por nuestro enojo. Tenemos que perdonar. O sea, estos son conceptos cristianos que, de nuevo, si vas a un pueblo, todo el mundo entiende. Sin tener que explicarlo, sin tener que ser consciente de ello. Pero sí, claro. Esa es nuestra realidad. Y de nuevo, y no digo que no podemos entrar a crear este contenido. Ojalá, quizás en el próximo año, el año siguiente,
porque lo que estamos haciendo a este nivel es tener estas conversaciones, introducir estos conceptos, comenzar a compartir con nosotros como hermanos, como amigos, como primos, como familiares, diferentes maneras de ver la situación. Y creo que de allí el fruto va a ser, bueno, nos conectamos, comenzamos a crear redes amistuosas, de ahí salen redes financieras, ¿verdad? Podemos entrar a oportunidades de negocio juntos, podemos compartir experiencia, o yo soy un empresario, o de nuevo, yo soy un contador, o yo trabajo en un banco, o yo soy un actor, yo soy un director. Se comienzan a resaltar estos, ¿cómo se dice? Átomos. Sí. Átomos. Y bueno, ¿qué es la reacción? Una explosión, ¿verdad? Por ejemplo, con Inquisidor, él me encontró en YouTube, él está en Nueva York, y bueno, no nos ha dado el chance de conocernos, pero hemos creado lazos. Y igual con Monk, que está en Tijuana, hasta dormí un día en su casa porque se me quedó pegado el carro. Entonces, igual a España, a Chile, a Brasil, o sea, de aquí es donde quizás en 5 o 10 años es cuando podamos ver. O sea, este es como el primer paso. Pero que hemos llegado a este punto donde estamos siendo conscientes del momento, estamos siendo conscientes de quiénes somos, de nuestra etnogénesis, por decir, cómo es que llegamos acá, cómo es que se formó, de dónde vengo, de quiénes vengo. Es como que ya no somos unos niños indios o mestizos encuerados corriendo en el campo. Ya no somos esos niños encuerados corriendo ahí en el monte, o sea, o mulato, lo que quieras. Ya estamos creando una conciencia de quiénes somos, cómo llegamos a este continente, cuál es nuestra cultura y para dónde queremos navegar nuestra cultura, pues nuestra etnicidad, pues queremos un control sobre nuestra propia etnicidad. Claro. Y llegamos a ser hombres, o sea, si ves las caricaturas de durante la guerra americana española, cuando sale Teddy Roosevelt por el Caribe con su big stick, con el palo grande, y todos los pueblos del Caribe, Venezuela, Colombia, todas las islas, los pintan como unos niños negritos, ¿verdad? Son unos niños, y acá está el gran anglosajón con su gran palo. Y fíjate que Rubén Darío escribió un poema sobre esto que se llama A Roosevelt. Pero bueno, eso fue hace 120 años. ¿A dónde estamos hoy? Teddy es un anciano. Un anciano que tuvo un hijo y el hijo ahora es transexual y ya no puede levantar ese palo. Y nosotros ya no somos esos niños, como estaba describiendo Monk, ahora somos hombres. Y tenemos que pelear por cambiar lo que en el pasado esos que llevaban el palo crearon, porque el mundo de hoy es el que crearon para su comodidad los anglosajones. Y el caso de Teddy Roosevelt, pues me recuerda, y también hicimos un vídeo sobre esto en el canal, la historia de Panamá. Panamá se independizó de Colombia porque quiso Estados Unidos, porque querían tener un paísito plenamente controlable para poder terminar de construir el canal y controlar el canal. Y no solo es que Panamá nació, me parece, en 1903 así, sino que lo han tenido 100 años prácticamente bajo su bota, porque el contrato de uso del canal era para beneficio exclusivo de Estados Unidos y terminó de ser el canal propiedad de Estados Unidos a finales del siglo XX. Y hasta el asesinato de Torrijos, presidente de Panamá. Esto también lo revelamos en otro vídeo del canal, que lo contó un exagente de la CIA que escribió un libro muy famoso.
Sam Perkins me parece que se llama, y que ahí explicaba, porque él lo vivió de cerca, algunos de los magnicidios orquestados por la CIA, pues en concreto el de Torrijos, que era el dictador panameño y que consiguió que Carter finalmente cediera la posesión del canal a los panameños. En ese sentido, pese a ser un dictador, lo hizo bien Torrijos. Pero bueno, pocos meses después se caía su avión y vamos, tenemos todos los motivos para pensar que eso fue una acción provocada por los servicios secretos estadounidenses, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, de Panamá y todas las republiquetas nosotros las consideramos como aberraciones, ¿no? Como cosas que... A cierto punto, o sea, tenemos que ser honestos que la formación de nuestras naciones... Hubo errores, o sea, es obvio. O sea, tenemos que juzgar las cosas por sus frutas. Y hubo errores porque fuimos de ser lo que éramos a tener nuestras propias banderas, pero a ser más colonias de lo que jamás hemos sido. O sea, somos colonia hoy. ¿Sí? Colombia es como Estados Unidos, a las 13 colonias, ellos le llamaban the plantations, las plantaciones. How would you say that? La plantación. Dejamos de ser un imperio, el poder número uno en el mundo, solo para ser reducidos a hacer plantaciones de Estados Unidos. Qué pena, qué lástima me da darme cuenta de lo que ha sucedido aquí en Latinoamérica. Sí. Pues, a mí sí me entristece mucho verlo y ver que es una realidad y que la pobreza de muchas personas y el malestar es debido al mundo que han creado para su beneficio el mundo anglosajón, que es el que ha dominado la Tierra durante muchas décadas. Sí. Y creo que es que tenemos que hacer desde nuestra comunidad el mayor esfuerzo para revertir esto por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y me parece que la mejor herramienta para eso, y no sé si la única, es la unidad, ¿no? La fortaleza de la unidad, porque si no, me parece que va a ser los 200 años que llevamos que nos demuestran que estando divididos y pequeñas naciones o minúsculas naciones como las centroamericanas, pues es que es imposible que cambien su situación en el mundo, su estatus, claro, su renta, que es la 10ª parte de la renta estadounidense. Es que esa situación de pobreza relativa es que no va a cambiar a no ser que que políticamente haya grandes cambios, grandes evoluciones sobre la situación actual. Y aunque parezca un imposible, una quimera, pues pero es hacia lo que tenemos que trabajar, ¿no? Sí. En realidad yo he llegado a creer que para Latinoamérica ya no hay solución política. Ya para muchos países en Latinoamérica ya no existe esa posibilidad. Y lo único que nos queda es, no quiero decir regresar a ser lo que un día fuimos, pero volver a unirnos y volver a ser lo que fuimos y más, y todavía más, mejorar lo que un día llegamos a ser. Porque en realidad yo ya no miro ninguna solución política para Latinoamérica. No con esta generación de los boomers en poder. O sea, sería cuando nosotros lleguemos a la mayoría y podemos poner líderes en poder de nuestra propia generación. En este momento no, pero incluso nuestra generación está bastante perdida. O sea, si ves las protestas que están pasando en Colombia y les preguntas cuál es el problema, qué es lo que quieres hacer, no tienen ningún programa político, no tienen ninguna visión política, no están diciendo nada, simplemente no nos dejan expresar. O sea, y lo dice una muchacha que tiene un arete en la nariz, en el septum, tiene el pelo morado y anda con una banderita del arco iris en su camisa y dice no me puedo expresar. O sea, qué locura. Pero de nuevo refleja la frustración, creo, que los jóvenes sienten al caos de su experiencia como individuo, de su experiencia en su familia y en la sociedad
at large. Entonces, hay mucha frustración entre los jóvenes, pero creo que lo que ponemos enfrente, lo que ofrecemos es que tenemos que hacer, de nuevo, paz con nuestra historia. Hay cosas que quizás hay que perdonar, hay cosas que tenemos que armonizarnos. No podemos continuar con estos complejos, no podemos continuar con pena de lo que somos y tratando de copiar un modelo anglosajón o valores de los franceses, porque es lo que hemos hecho por 200 años y solo nos ha llegado a la destrucción, solo nos ha llegado a ser una pena en el escenario global. Tenemos que desarrollar una conciencia, o sea, para llegar a esa unidad tenemos que desarrollar una conciencia global, entender que al estadounidense todos somos mexicanos. ¿Verdad? Acá todos somos beaners, no importa si eres negro de Cuba, todos somos mexicanos acá. No importa si eres un rubio de Argentina, que acá el anglosajón te va a tratar como un mexicano. Ya, entonces tenemos que en vez de rechazar porque eso. La realidad es que el anglosajón, el gringo, ya sea blanco o negro, y uso esos términos porque esos son los términos que ellos mismos usan para identificarse. El gringo mira a Latinoamérica para abajo, a todo Latinoamérica. Claro. No importa si eres, imagínese Canelo siendo un millonario, siendo un mexicano reconocido en todo el mundo, que de hecho le ha pateado el trasero a muchos anglosajones de sangre pura de allá de Europa. Aún así lo han querido mirar para abajo los otros boxeadores a los que claramente les ha partido el trasero. Y yo diría que nosotros los hispanos hemos heredado el espíritu guerrero de los romanos y no los anglosajones como ellos creen. Claro que no. Sí, esa virilidad ese machismo es nuestro. Pero sí, como dices, a Canelo, un pelirrojo, lo hacen como un indio de la sierra de Guatemala que acaba de bajar. O sea, y de nuevo, para mí no es nada malo, está bien, porque nos están ayudando en esa unidad. Pero tenemos que entendernos que el mundo anglosajón, el mundo, por decir, atlántico, está por el bajo. Tenemos que pensar en Asia, tenemos que pensar en la civilización china. ¿Cómo nos están viendo? Nos están viendo como el montón de inditos brutos desunidos. Entonces, ahí me voy a aprovechar, voy a meter mano, me voy a robar pescado. ¿Por qué? Porque no proyectamos respeto en el escenario mundial. ¿Qué es lo que teníamos antes en el imperio? Pero tenemos que regresar a un modelo similar, a un frente unido, porque el mundo sigue dando vueltas y quizás el enemigo de hoy se va y sale otro enemigo, otro competidor, pero para poder competir, tenemos que poner un frente unido, claro. Y hasta el mismo Theodore Roosevelt, ni él mismo se pudo salvar porque le quitaron la estatua de aquí del Museo de Historia Natural aquí en Nueva York. Le quitaron la estatua y la escondieron porque era una imagen que le trae terror a la fragilidad del hombre y la mujer moderna. Claro. Ni él se pudo salvar. La ironía, o sea, lo que Teddy creó fue lo que destruye su propia estatua. Y así es, o sea, así es como pasa. O sea, el resultado de nuestro rechazo de Dios, el resultado de nuestros pecados, es nuestra propia destrucción. ¿Y qué es lo que ha pasado? Oiga, Pablo, usted como un español que nació en España, que conoce la historia de la hispanidad, como un hispano, más que nada, yo lo considero hispano. Me siento hispano, sí. No tienes opción, mestizaje. Usted como un hispano, nacido en España y viviendo en España, ¿qué le diría a los hispanos
que creen que los españoles nos odian a todos los hispanos. Pero los peninsulares en particular. ¿En serio? ¿Hay esa creencia? Yo pensaba que en todo caso sería al revés, que desde el mundo de algunos países hispanoamericanos que pues miran al español actual como pues el conquistador violento de hace 500 años. Pues resentimiento histórico, sí. Creo que hay de las dos cosas, pero sí proyectan que los españoles promedio menosprecian o rechazan. No, hombre, como siempre hay tontos en todos los sitios, ¿no? Pero que va al revés. O sea, yo, por ejemplo, en España, pues se recibe cierta cantidad de inmigración y la inmigración que no es nunca conflictiva, porque es que culturalmente es como propios españoles, es la hispanoamericana. Entonces sí que hay más conflictos con la inmigración norteafricana, magrebí y tal. Y bueno, sean situaciones muy raras. Sabes que en España tenemos también un problema de independentismo, de nacionalismo independentista. El indigenismo español, por decir. Sí, que es una locura, la verdad que es la máxima estupidez, pero bueno, es una realidad. Y entonces en estas regiones los gobiernos regionales han promovido inmigración no hispanoamericana, porque lo hispanoamericano pues refuerza a España, ¿no? Y lo que quieren ellos es dividir España. Han promovido inmigración, por ejemplo, marroquí, y están teniendo muchos problemas, han tenido muchos problemas. Ya entiendo. Sí. Ya entiendo. Siempre yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué promover inmigración de árabes, de africanos, de Por eso, otros? Porque en España hay antiespañoles, o sea que ya es la máxima estupidez, pues existen, ¿no? Y bastantes, ya te... habría que hablar mucho aquí de historia. Los mismos problemas que ves en México del indigenismo, que quieren destruir a México. Exacto. En Hispanoamérica la versión similar es el indigenismo, eso es. Claro, y en España ese mismo fenómeno existe entre, por decir... los reinos antiguos, o sea, las diferentes provincias. Exacto, se escudan en la historia. Obviamente España pues se unificó en el siglo XV, los reyes católicos, pero había unos reinos, durante los siglos previos había unos reinos independientes, entonces se escudan en eso, sobre todo una historia diferente. En algunas regiones también hay un idioma que parecido al castellano, pero no es el castellano estricto, entonces pues ya tienes ahí la excusa para decir que eres diferente y que quieres tu estado propio. Al final es todo pequeñas élites locales intentando tener más poder, intentando tener más dinero. Claro, como siempre. Sí, esa desconstrucción. Pablo, estoy curioso, ¿de qué parte de España eres? Yo vivo en Madrid, pero antes lo comentaba, pero he vivido un poco por toda España, he vivido en Barcelona, mi familia es del norte, de Navarra, yo nací en el sur, en Cádiz, conozco bastante bien pues muchas zonas de España. Y respondiendo a mestizaje un poquito sobre lo que me decía antes, o sea, yo lo que le diría a los hispanoamericanos es que estamos en un momento muy bonito. Yo creo que gracias a las tecnologías estamos conociendo, aprendiendo lo que ha sido la historia común. Hay personalidades magníficas hispanistas que están dando a conocerla, como muchos youtubers, sí, claro. Patricio Lons, Elvira Roca, y yo creo que está surgiendo un núcleo que cada vez coge más fuerza de darnos cuenta de lo obvio. Que es que somos lo mismo, pertenecemos a una nación grande, como le dice Marcelo Gullo, este intelectual argentino que yo admiro. Tenemos nuestros países, pero la nación grande es la hispanidad. Y tenemos que enfocar ahí el futuro, porque la única salida a la situación de pobreza, de debilidad, de sufrimiento de mucha gente es pues un conjunto político fuerte que nos haga tener una posición respetable. Sí, la verdad yo pienso que España tiene una oportunidad de escaparse de la fe
que va a sufrir el EU, la Europa, moderna. Si hubiera algún tipo de alianza o unión con el resto de Hispanoamérica, España pudiera llegar a escapar esa fe que va a sufrir Europa. Sí. Y de eso te quería preguntar, Pablo. En España, yo creo que lo que es obvio, si unas naciones tan distintas como las europeas han tenido un éxito parcial en una unión, y aquí hay idiomas distintos, intereses totalmente distintos, porque el sur de Europa no tiene nada que ver con los países bálticos, Alemania, y ha sido un éxito parcial, pues imaginemos lo que sería algo parecido en Hispanoamérica, países que piensan igual, que hablan igual, que geográficamente e históricamente pues lo tienen todo en común, ¿no? Entonces, me parece tan fácil y tan obvio dar pasos adelante en esa unión, ¿no? Y creo que lo único que nos separa de eso es que creemos la conciencia en las personas, en las ciudadanías, de que esto es necesario, porque va a mejorar mucho la situación de mucha gente en cuanto se den unos pocos pasos. Eso que mencionabas antes de que vienen los chinos y roban la pesca de Argentina, pues si Hispanoamérica fueran 400 millones y estuvieran medianamente organizados, seguro que no pasaba, ¿no? Seguro que no pasaba. Y habría cientos de ejemplos para hablar de esto, de cómo los recursos mineros, los recursos naturales, como las multinacionales agrarias como Monsanto, pues son las que se llevan la riqueza de las plantaciones de Centroamérica, las minas, tanto por hablar. Es tan obvio, ¿no? Es tan obvio que hay que ir en esa dirección. No digo que sea fácil, porque sin duda nos encontraremos muchos frenos, pero que ese es el camino, no hay otro. Exactamente. Te quería preguntar, Pablo, porque de afuera veo a España y los españoles y como que hay un conflicto también, igual, de identidad. O sea, ¿se sienten hispanos o son europeos? Y esa definición de europeos no es una definición española, por decir. Es una definición francesa o anglosajona o alemana. Pero se ve como esta tensión entre España y quiero saber tu opinión sobre eso, tu experiencia como eso. Bueno, la leyenda negra ha calado profundamente en España. Entonces, los españoles, yo creo que perdieron la confianza en sí mismos después de lo que les pasó. El siglo XIX en España fue bastante horroroso y luego el siglo XX, sabéis que tuvimos la guerra civil, ¿no? Entonces, claro. Eso yo creo que hacia 1930, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil bastante dura. Claro. Y eso todavía se tiene muy presente, pues porque aunque tras la muerte del dictador Franco, pues la verdad que hubo un esfuerzo sincero de reconciliación, pero después los partidos políticos, que solo piensan en lo suyo, en ganar poder, ganar un escaño más en estas elecciones, pues han explotado el tema de la guerra civil. Entonces, los españoles, falta de confianza, un poco acomplejados, se han sentido minusvalorados por los europeos y entonces lo que han querido es, oye, pues nosotros somos como vosotros, somos europeos. Pero cada vez es más obvio y cada vez se conoce más y cada vez hay más divulgación sobre esto de que, oye, pero si es que nosotros... lo que éramos una unidad y éramos una nación única con toda Hispanoamérica y cuando vienen aquí, yo tengo en mi trabajo amigos venezolanos, colombianos, mexicanos y es que somos lo mismo y es obvio, ¿no? Y lo ves en los matrimonios, en las relaciones personales. Sí, claro, entonces, claro. Cada vez es más obvio que somos una unidad. Entonces... pues a lo mejor esto, si vives en una gran ciudad y te relacionas con muchos hispanoamericanos, lo ves más claro y a lo mejor en pueblos pequeños de la península o de Venezuela o de Perú, pues cuesta más a la gente verlo, pero creo que se irá viendo y se irá asumiendo y cuando eso sea una forma de pensar extendida, inevitablemente vendrá lo otro, ¿no? Oye, pero
pero ¿por qué no estamos más unidos políticamente? ¿Por qué estos pequeños enfrentamientos entre países que son absolutamente estúpidos si lo que la unidad nos daría muchísima más fuerza, nos haría mejorar sustancialmente nuestra posición, ¿no? Sí. Sí, yo propongo que el pecado le oscurece la mente al ser humano. Y como has dicho, Pablo, claro, es súper obvio que somos lo mismo, pero también es súper obvio que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Pero ahí también hay confusión. ¿Entiendes? Sí, hasta en eso que es lo más obvio, ahí han conseguido que haya confusión, sí. Wow. Sí. Y pues de mi ángulo yo digo que ese es el problema más grande que tenemos, el primero que hay que corregir. Y de ahí, ya cuando eso está corregido, entonces pues claro, podemos proseguir con los intentos de reunificación, de hermandad, de hispanidad. Pero mientras estemos con la cabeza nublada, no estemos pensando bien, se nos va a hacer muy difícil. Estoy de acuerdo que hace falta una base moral fuerte y tal, sí, como describía antes Oji. Sí, pues, nada es sólido si no hay una base moral importante, sí. Sí, es que, o sea, en inglés tienen un dicho que the road to hell is paved with good intentions. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. O sea, buenas intenciones nos sobran, pero tenemos que empezar con nosotros mismos y de nuevo expandir de ahí, ¿verdad? Del hombre, de la familia, del pueblo, de la ciudad, de la sociedad, de la nación, de la civilización. Pero no vamos a llegar a restablecer o reforzar nuestra civilización si los hombres no dan la talla. Ya sería siempre una buena fantasía, una buena idea, sería bonito, pero nunca vamos a llegar a eso. De nuevo, tenemos que sentir, para la audiencia, tenemos que sentirnos responsables por esto como hombres. Y bueno, cada uno de nosotros somos un ladrillo, somos un bloque que eventualmente va a construir el castillo. Y si cada uno de nosotros nos prestamos a eso, llegará a ese momento. Pero nunca llegará a ese momento si seguimos siendo lodo. O sea, tenemos que formarnos en un ladrillo, un bloque, para poder llegar a eso. Y de nuevo, todo, es bueno que tengamos esta comunidad, de nuevo, gracias a la tecnología, que tengamos los Patricio Lons y todo, desde el más chiquito al más grande, está bien, pero yo trato de enfocarme aquí, en este punto específico. Y de allí empezamos. O sea, de nuevo, para construir un castillo necesitas ladrillos, necesitas bloques. Entonces me trato de enfocar en el bloque, en el primer paso necesario. Sí, lo has descrito muy bien, de una forma muy bonita. Sí, hermano. Sí. Pablo, okay. Yo me tengo que correr, pero ha sido un placer, hermano. Tengo que invitarte. He disfrutado mucho con la charla y he aprendido mucho también, ¿no? O sea que... Sí, así es que así en compartir aprendemos. Me encantaría invitarte al show. Sería muy interesante tener una perspectiva peninsular, entrevistarte para mi audiencia, que de nuevo mi audiencia suele ser en la mayor parte hispanos agringuizados, o sea, acá en Estados Unidos. Incluso tenemos mucha audiencia de filipinos americanos, fíjate. Qué guay. Muy interesante. Muy interesante. Pues sí, encantado. Cuando queráis buscamos más ocasiones para charlar. Sí, yo le pregunto a Mon que me dé tu contacto y de ahí comenzamos. Muchachos, ha sido un placer, es un gusto regresar. Yo he estado enfermo un rato, entonces no estaba disponible, pero bueno, de acá empezamos y vemos a dónde llegamos, muchachos. Eso es así. Para atrás ni para coger impulso. Así es. Que Dios los bendiga. Ahí nos vemos. Bendiciones, Rancho. Cuídate. Chao. Puede que hayas nacido
cuando uno ama con toda el alma. Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Yo nací en la cara mala, llevo la marca